su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Levantemos nuestras manos para glorificar su nombre. Levantemos nuestras manos para glorificar su nombre y adorar al Rey Jesús Señor y adorar al Rey Jesús Señor. Bien alegre las palmas de y a su nombre diga gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Hermanos, quien está alegre esta mañana, diga amén, Jesús. Quien está alegre, diga gloria a Dios. Hermanos, tomen la santa palabra en esta mañana de este día domingo. Glorias a Dios. Vamos a meditar en una palabra muy importante hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos tienen la Santa Biblia? Diga amén. Y a su nombre. Vamos, hermanos, al libro Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 en adelante. Glorias a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 a seguir. Y tomamos la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién ya encontró? Diga amén. Dice la palabra de Dios. Eliseo sucede a Elías. Dice la palabra. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callar. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó, y se acercó Eliseo a los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callar. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y viniendo 50 varones, los hijos de los profetas, se pararon delante a lo lejos de ellos dos, se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino.
Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando su vestido lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y aquí que hubo golpeado el mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Diga conmigo: Señor Jesús, damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y a ser conforme a tu santa y poderosa voluntad, en nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a quedar sentados, glorias a Dios, y le brindamos palmas alegres al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Diga gracias a Dios. Hermanos, es una alegría poder estar en la presencia de Dios una vez más en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Amén. Vamos a meditar en esa palabra, en algo muy importante, hermanos, que nos va a enseñar tres cosas primordiales, hermanos, en la vida de un cristiano. Ser cristiano no es venir a la iglesia, participar de un culto, participar de una campaña, hermanos, o de un compartir en la iglesia. Ser cristiano, hermanos, es dejar el mundo, ¿sí o no? Ser cristiano es crucificar, como dice la Biblia, hermanos, la carne con sus pasiones y sus deseos pecaminosos. Es hacer morir, hermanos, lo terrenal o el mundo en nosotros para poder recibir, hermanos, el Espíritu de Dios, ¿sí o no? A una vida santa en la presencia de Dios. Primero, hermanos, que nos llama la atención en este mensaje es el llamado, glorias a Dios, que en cierto día, a través de Elías, Dios le hizo a Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Era un hombre de campo que labraba la tierra, era un hombre fuerte en su trabajo, porque dice la Biblia que Eliseo, hermanos, manejaba, dice, una chunta de 12 bueyes, imagínense, y él, hermanos, con la última hacía andar a todo el rebaño, por así decirlo, ¿sí o no? Dice la Biblia que un día, estando Eliseo arando la tierra, hermanos, pasó Elías y le lanzó su manto. Eliseo lo toma y entiende que esto es un llamado de Dios para él seguir el camino de Elías. Pero dice, glorias a Dios, Eliseo a Elías: Señor, le quiero seguir, pero deja que primero me despida de mis padres. Y Elías le dice: anda, ¿qué tienes conmigo? Y siguió su camino. Amén, hermanos. Eliseo aceptó el llamado de Dios, y en cierto día, dice la Biblia, Eliseo convoca a los vecinos, a los amigos, hermanos, a una grande cena, un compartir, el cual él hace con la leña, glorias a Dios, que sujetaba los bueyes, y sacrificando los bueyes aquel día invitó todos a comer. Y una vez se liberó de esto, hermanos, siguió a Elías en el camino, dice la Biblia. Nos enseña este pasaje algo muy importante. Cuando nosotros tenemos en nuestro pensamiento, hermanos, y hemos aprendido a conocer lo que es el llamado de Dios, debemos asimismo, hermanos, desprendernos de las cosas que nos pueden hacer volver al mundo. ¿Sabía usted que uno de los deseos de Israel cuando iba por el desierto, hermanos, era volver a Egipto? Y quiero decirle que regresar a Egipto era volver al mundo. Regresar a Egipto era volver a la esclavitud. Regresar a Egipto era volver a servirle al diablo. Amén, hermano.
Eso significa regresar. Por eso la palabra dice, hermanos, que hay de aquel que después de haber conocido el camino de justicia y el camino de la verdad, retrocediera y volviera al mundo. La palabra claramente dice, después de haber conocido la verdad y volver al mundo, mejor le sería no haber nacido. O le sería mejor amarrarse una piedra de molino al cuello y lanzarse a la profundidad del mar. Amén. Ahora, la Biblia nos enseña, hermano, cómo Eliseo se libera de aquellas cosas. Eliseo se libera de aquello, hermano, que en un momento fue tal vez su trabajo, fue aquello que le brindaba, hermanos, alegría. Y podemos mirar que cuando estábamos en el mundo, había tantas cosas que nos producían alivio, nos producía alegría. Era la razón de ser cuando estábamos en el mundo. ¿Quién comprende? Porque estábamos en el mundo, ¿verdad? El trago, la fiesta, el alcoholismo nos llamaba la atención y vivimos en eso. Dice la palabra, cuando viviste en el mundo, ¿verdad? Las cosas del mundo practicaba. Pero hoy en día nosotros, según dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía no es aquí con los perdedores de este mundo. Nuestra ciudadanía tiene un lugar en el cielo, cerquita a la presencia de Dios. Allí está el lugar de la iglesia, amén, y a su nombre. Y Eliseo entendió muy bien esto, hermanos. Él se despoja de las cosas que podían hacerlo volver. El día que a nosotros nos llamaron, el día que levantamos las manos para aceptar a Cristo, habían tantas cosas, hermanos, que nos dominaban, tantas cosas que nos sujetaban al mundo. Primero, la que tal vez más cuesta despojarnos de ella, tal vez, hermanos, es mismo la familia. ¿Sí o no? ¿Cuántos aman la familia? ¿Se da cuenta, hermano? Y por ese amor a la familia, mucha gente no sigue a Cristo, ¿verdad? Porque tiene miedo de que el familiar lo pueda aborrecer, que el familiar le pueda criticar por ser cristiano, que el familiar deje de brindarle una ayuda o un amparo, hermanos, por ser cristiano. Pero dice la palabra, hermanos, glorias a Dios. Ay de aquel, dice el Señor, porque el que ame al padre, a la madre, a los hermanos, a los hijos, más que a mí, no es digno de mí. Pero el Señor da una promesa tan tremenda que dice, hermanos, si un día el padre, la madre, la esposa, los hijos te aborrecieren, con todo Cristo, hermanos, te recogerá. Amén, hermano, alabe al Señor. Y eso hay que tenerlo claro. Muchas veces cuando nosotros venimos a la iglesia y conocemos el camino de Dios, hermano, empezamos a hablarle a la familia de Dios, empezamos a hablarle a la familia de la salvación, queremos abrirle la cabeza y meterles la palabra por la cabeza, porque bien es el deseo de ganar nuestra familia, pero sabía que en ese deseo de ganar la familia, muchas veces lo que hacemos es perderla, porque tanto le hablamos de Dios a la familia que cansamos, nos volvemos molestos, hermanos, por esta causa. Por eso hay un camino mejor y más excelente. No hablarle tanto a la familia de Dios, háblele a Dios todos los días que usted pueda, cada momento, haga voto, campaña por la familia, y un día, cuando usted menos piense, mirará para atrás en la iglesia y verá ese familiar difícil de llegar, lo verá sentado, lo verá buscando en la presencia de Dios. Amén, hermano. ¿Cuánto creen que es así? Por eso, glorias a Dios, cuando Dios nos llama, hermanos, a su presencia, tenemos que despojarnos de aquello que impide, hermanos, acercarnos al Señor. Hay que dejar el mundo, hay que dejar toda cosa, hermanos, que nos pueda intentar volver atrás, ¿verdad? Pero mire, hermanos, cuando Eliseo, dice la palabra, se despoja de todo esto, él no tiene impedimento para buscar a Dios. Él se acerca, hermanos, a Elías. Pero bien, hermano, lo que es la preparación de Dios, yo lo veo de esta manera, porque un cristiano que quiere verdaderamente servirle a Dios, tiene que ser preparado por Dios. Pedro dijo, es necesario que crucemos por el horno, amén, hermanos, seamos probados como el oro, para poder ser dignos de estar en la presencia de Dios. Esto significa, hermanos, las pruebas, las tribulaciones, las enfermedades que tenemos que vivir como cristianos,
procurando en cada prueba superarla sin ningún problema, porque tenemos un ayudador fuerte, tenemos un gigante poderoso, ¿sí o no, hermano?, a nuestro lado, que es quien nos fortalece para ser victoriosos en su nombre. La palabra dice que Dios escogió, hermanos, a Eliseo para ser el sucesor de Elías, amén, hermano, para ser quien iba a llevar, glorias a Dios, el nombre del Señor y la palabra, hermano, a muchos gentiles que no conocían del Señor. Ahora mire algo importante. La Biblia dice, hermanos, que Eliseo aceptó el llamado y vino y se puso a la orden de Elías. Pero dice la palabra, de repente Elías le dice, Eliseo, Dios me mandó a Betel. Y quiero que te quedes porque es necesario ir a Betel. Muchas veces no sabemos qué significa la palabra Betel. Quiero que vaya en este momento al libro de Génesis. Usted que tiene la Santa Biblia en sus manos, el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 28, versículo 10. Y a su nombre, glorias a Dios. Libro, hermano, de Génesis, capítulo 28, verso 10 dice: Dios aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado la haré a ti, a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Amén, hermanos. ¿Quién comprendió? Amén. ¿Cómo se llamaba el lugar de la ciudad? Luz. ¿Cómo lo llamó cuando Jacob le cambió el nombre? Betel. ¿Por qué él cambia ese nombre a la ciudad de Luz por Betel? Porque dice la Biblia que aquella noche, cuando Jacob huía de la tierra de sus padres, donde su hermano Saúl le persiguió por causa de la bendición que había tomado Jacob de Isaac, dice que Saúl procuraba matarlo y él tuvo que huir de su propia casa. Yendo en el camino, cuando declina el día, entonces él se acuesta colocando una piedra por cabecera, y dice que se quedó dormido. Y mientras él dormía, tiene una visión y ve el cielo abierto y ve una escalera que de la tierra, hermano, subía hasta el cielo, y miraba y consideraba ángeles que descendían y ángeles que subían por la escalera. Y cuando él levanta la mirada a la parte alta, al extremo alto de la escalera, vio a Dios sentado mirando para él. ¿Cuántos creen que en esta mañana los ojos de Dios están mirando a este lugar? Que está mirando su necesidad, que está mirando, hermano, su aflicción o su alegría, para dar una solución hoy a su problema, ¿verdad? Cuando Dios mira a Jacob, Dios entiende lo que está sintiendo Jacob en su vida. Amén. No es fácil desprenderse uno de la noche a la mañana a la familia. No es fácil tener que emprender un camino cuando uno está enseñado, hermanos, a un hogar, a una familia. Ahora mire lo que pasa.
Dice la Biblia, glorias a Dios, que Dios estaba mirando para él y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Le dijo: este lugar donde tú estás y toda la tierra hasta donde alcanzas a ver la entregaré a ti y a tu descendencia para siempre. Y dijo el Señor: no descansaré hasta que te vuelva al lugar de donde saliste. Una promesa. Pasaran los años, el tiempo que pasara, Dios lo iba a regresar a su casa. ¿Y fue así o no fue así? ¿Cuánto tardó? 20 años, hermanos, duró fuera. Pero a los 20 años Dios le permitió volver a su casa en amistad con su hermano y en paz con su familia. Amén, hermano. A su nombre. Dios siempre cumple lo que promete. Diga a la persona que está a su lado: Dios siempre cumple lo que promete. Ahora, dice la Biblia, glorias a Dios, que cuando despierta Jacob del sueño, hermanos, él, hermanos, se levanta espantado, asustado. ¿Cuántas personas muchas veces dicen: yo no me convierto hasta que Dios no me hable? Pero si Dios habla todos los días a la iglesia por medio de nosotros, ¿sabe usted qué pasara si Dios descendiera en este momento, me hiciera a mí a un lado y Él hablara directo aquí con nosotros? No quedaría uno solo en pie. Es más, hasta de repente todos nos moríamos aquí, porque la presencia de Dios es tan terrible y tan tremenda que el mismo Moisés, cuando fue a entrar al monte Sinaí, un hombre que hablaba claramente con Dios, pero aquel día la gloria de Dios era tan tremenda que Moisés dijo: tan terrible y espantoso este lugar que yo mismo estoy temblando de susto. Amén, hermano. Él temblaba de miedo. Ahora Jacob lo dijo: cuán terrible es este lugar y espantoso, porque Dios está aquí y yo no lo sabía. Él dijo: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén, hermano. Se levantó y derramó aceite sobre esta piedra y la puso por señal. Dice la Biblia, glorias a Dios, amén, hermano, y se levantó para continuar su camino. Entonces, ¿cuál es la primera cosa, el primer tema que estamos tocando en esta mañana, hermanos? La presencia de Dios. Escúcheme algo. Betel significa presencia de Dios. ¿Sabe qué es lo terrible, hermanos? Escúcheme. ¿Sabe qué es lo terrible que está pasando hoy día en la iglesia? En la iglesia de los últimos días, hermanos, que la gente hoy en día está viniendo a la iglesia, hermanos, por muchas cosas. Podemos entender, hermanos, pero es muy poquito el que viene, hermanos, verdaderamente por amor a Dios. Haga usted en la iglesia un convite, haga usted en la iglesia una comida, invite a la gente, la iglesia se llena. ¿Sí o no, hermanos? Porque la gente viene buscando el alimento, buscando el pan, buscando comida. Muchos vienen buscando, hermanos, una bendición financiera, una sanidad, un empleo, un trabajo, restauración del hogar, muchas cosas. Hermanos, viene la gente a buscar, pero solo 1% viene, hermanos, a buscar de Cristo. Amén, hermano. Como la mujer, hermano, que sufría de flujo. Ella, cuando siente la presencia de Jesús, se olvida de su enfermedad, se olvida que era pobre, que había quedado pobre después de que era rica. ¿Sabe qué dijo ella? Si tan solo lograre tocar el manto del Señor, seré salva. Amén, hermano. Si el mundo entendiera que el propósito no es el vestido, no es la comida, no es la sanidad, sino la salvación en Cristo Jesús, la iglesia sería poderosa, más poderosa en la tierra, porque estaríamos ganando no almas para un ministerio, no almas para, hermanos, un reino aquí en la tierra, sino almas para el reino del Señor. Amén, hermano. Nunca olvides, como cristiano tienes que estar en la presencia de Dios las 24 horas del día. Amén, hermanos. No importa, pastor, yo no puedo, porque hay que explicar, porque hay hermanito pronto no entiende. Pastor, yo no puedo estar en la iglesia las 24 horas del día. Pastor, tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que producir. Todo eso es verdad.
Pero para usted trabajar, para usted comer, para usted hacer cualquier cosa, hermanos, no necesita separarse de la presencia de Dios. ¿Comprendió? La persona está ahí lavando, la mujer está restregando, puede estar alabando al Señor, ¿sí o no, hermano? Puede estar, hermanos, glorias a Dios ahí, haciendo la comida, trabaje, construya, hermanos, haga lo que quiera, pero tenga a Dios en su mente. Amén, hermanos, glorias a Dios. Nunca te separes de Él. Pablo y Sila estaban presos, estaban en la cárcel, estaban atados de pies y manos a un cepo, pero a medianoche la Biblia dice, ellos cantaban himnos de alabanza al Señor y los presos lo escuchaban, y vino la respuesta de Dios, porque las paredes se movieron, los candados se soltaron y las puertas se abrieron para la gloria de Dios. Cuando tú estás ahí, cuando estás firme en las cosas de Dios, hermano, no necesitas, hermano, de abrir la puerta, no necesitas de buscar el camino, porque Cristo es el camino y Cristo es la puerta. Puerta que se cierre, Cristo la abre. Amén, hermano. No tiene problema, pero tienes que tener a Cristo en tu vida. Amén, hermano. Las 24 horas del día, haga lo que haga, nunca se desconecte de Dios. Amén, hermano, porque ese es el problema. Hoy en día, yo le pongo un ejemplo de un hermanito que iba a la iglesia y sabía tocar guitarra. Y cuando estábamos en el culto, él tocaba las alabanzas, hermanos, ahí con guitarra y con cuerda, y alabaré, y alabaré, y alabaré. Y un domingo yo salí de la iglesia, hermanos, iba por el camino, y más adelante, como es unas 5 cuadras, había una cantina y se escuchaba música, hermanos, ahí de cuerda, pero ya cambia la versión, ya no era alabanza, era música del mundo, hermano. Y cuando yo paso, como que se me pareció en algo, porque uno tiene ese reflejo, ¿no? Uno conoce las ovejas. Y yo, Dios mío, este parece fulano. Y me devolví para mirar, hermano, si estaba con un pie levantado, puesto sobre una silla, y la guitarra ahí, hermano, cantándole a los borrachos. ¿Será que es así? Un día le servimos a Dios y otro día al diablo. Un día cantamos para Dios y otro día cantamos para el diablo. No, hermano, el Señor dijo, vuestro sí sea sí o vuestro no sea no. Amén, hermano. Pero quien sirve a Dios, sírvale a Dios. Amén, hermano. No a ningún otro, porque no hay Dios, ni 3 dioses, ni 4 dioses. Hay uno solo, creador del cielo y de la tierra, el cual es digno de toda gloria y de toda justicia. Amén, hermano. Y a su nombre, entonces, haga de su casa un Betel. Amén, hermano. Haga de su casa un Betel. Haga de su vida un Betel. El Señor dijo en Apocalipsis 3:20, estoy ahí, parado a la puerta, estoy golpeando. Si tú abres esa puerta, entonces yo entraré, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Amén, hermano. Nunca olvide eso. Luego dice la palabra que Elías, glorias a Dios, le dice a Eliseo, Dios me mandó a Jericó y debo subir a Jericó. Y le dice, quédate aquí. Y Eliseo le dice a Elías, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos juntos. Cuando iban en el camino salieron, dice la Biblia, 50 hijos de los profetas para decirle a Eliseo, sabe que hoy Jehová quitará a tu Señor de sobre ti. Y él dijo, lo sé callar. Más dice la palabra que cuando llegaron, glorias a Dios, a Jericó, glorias a Dios, no fue fácil, hermanos. Ni podemos decirle a ningún hermano, la vida en Cristo es fácil, ¿sí o no? Muchas veces le decimos, hermano, mira, no te va a hacer falta nada, no te va a pasar nada, la vida, hermano, es fácil. No, la vida de un cristiano está rodeada de tantas cosas, hermanos, empezando la más difícil, hermanos, calumnias, ¿sí o no, hermanos? Calumnias, chismes, ¿qué más otra cosa? Egoísmo, odio. Amén, hermano. Nos ganamos el odio del pueblo, de la gente, del mundo, el menosprecio, ¿verdad, hermano?
la persecución, señalamiento, tanta cosa que puede afectar la vida de un cristiano, ¿sí o no? Y nos puede venir todo lo que quiera. ¿Sabe qué es lo bueno de un cristiano? Cuando es fiel, porque una persona que no tiene a Cristo, se levanta un demonio, lo destruye, un demonio lo acaba. Pero una persona que le sirve a Dios, la Biblia dice, aunque se levante el infierno completo con gobernantes, principales y potestades a la cabeza, no tiene ningún poder contra la iglesia. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sabía eso? Pero hay que ser fiel en todo el sentido de la palabra. Vamos, hermanos, al libro de Josué. Usted que tiene la Santa Biblia. Libro de Josué. Está enseguida. Libro de Josué, no, perdón, de Jueces. Jueces. Capítulo 6, diga gloria a Dios. Jueces, capítulo 6, verso 2. ¿Ya lo encontraron? Glorias a Dios. Perdón, sí, Josué. Josué, capítulo 6, está atrás de Jueces. Sí, perdón, capítulo 6 de Jueces. De Josué, Josué capítulo 6, verso 2. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Dice la palabra de Dios, Josué 6, verso 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira que yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con todos sus varones de guerra. Amén, hermanos. Glorias a Dios. Ahora, cuando Elías le dice a Eliseo, Jehová me mandó a Jericó, ¿sí o no, hermano? Jericó, ¿el lugar de qué? De guerra. Glorias a Dios. Jericó era una ciudad, hermanos, amurallada. Nadie podía entrar, hermanos, a esta ciudad porque estaba asegurada por murallas. Y arriba de las murallas, diariamente, día y noche, habían hombres armados, flecheros, por lo cual nadie podía entrar ni salir si no fuera, hermanos, visto por los guardias, por los flecheros que allí estaban. A causa de Israel, hermano, Dios da una promesa a Josué y le dice: yo voy a entregar a Jericó en tus manos, a todos sus varones de guerra como un solo hombre. ¿Qué significa Jericó entonces? Lugar de guerra. El cristiano tiene que estar preparado, hermanos, todos los días para estar en guerra. Pero la guerra no es, hermanos, glorias a Dios, como muchos piensan, pelea entre hermanos, ¿sí o no, hermanos? Guerra entre hermanos, guerra entre iglesias, hermanos, esto no es. Bien lo dijo Pablo en Efesios cuando dijo: nuestra guerra no es con carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Alguno diría por ahí: pastor, pero no es del cristiano estar en guerra. Sí, hermanos, pero no en guerra con carne ni sangre, ni con amistades, hermanos, no. La guerra es totalmente espiritual. Cada vez, glorias a Dios, que nosotros anunciamos una campaña, hermanos, es una guerra, ¿sí o no? Y la guerra se libra ¿cómo? Cuando un soldado va al campo, hermanos, a librar una guerra, él se provee de armas, ¿sí o no? Se provee de munición y se provee, hermanos, también de alimento para poder, hermanos, subsistir los días que esté en el monte, en la montaña, en zona roca, ¿verdad? El cristiano de igual manera se tiene que preparar para hacerle guerra al diablo todos los días. No es cuando usted siente la persecución, no es cuando usted siente el problema. ¿Sabía que una persona, hermano, cuando no conoce de Dios, la persona tiene una vida liberada, normal? Pero cuando viene el problema, es cuando ellos buscan a Dios, ¿verdad?
Y muchas veces, hermanos, tienen problemas y pasa lo que pasa por eso. Porque Dios, hermanos, no está solamente en el momento de la necesidad, no. Dios quiere estar a toda hora, las 24 horas del día. Amén, hermano. Por eso muchas personas, glorias a Dios, no tienen el triunfo que deberían tener, porque ellos son momentáneos y ellos piensan que Dios es así, un Dios del momento. Note, por ejemplo, algo. Una persona que no conoce a Dios está, hermanos, en un billar y está ahí, hermanos, con el taco, está ahí con las bolas de billar, hermanos, jugando, ¿no? Julio o el otro, como sea, y están jugando billar. Un ejemplo, de repente empieza a temblar y a hacer un terremoto fuertísimo, empieza a sembrar todo el techo, las paredes, a caer una que otra ventana por ahí, cosas, hermanos, a caer. ¿Qué hacen ellos? Se ponen de rodillas, ¿verdad? Y empiezan: Señor, tenga misericordia, sálvanos, Señor, tenga misericordia. De repente paró el terremoto. Pasó. Qué susto tan terrible que nos dio, ¿verdad? ¿Qué estábamos haciendo? Ya estamos jugando billar. Vuelven al taco y vuelven a las bolas. ¿Comprendió, hermano? Y continúa la cosa como si nada hubiera pasado. Entonces, para ellos es un Dios el que tiene, que les sirve a ellos, un Dios momentáneo, un Dios de momento. Mas Dios no quiere ser un Dios de momento. Él quiere ser un Dios, como lo dice la palabra, que habite en medio de su pueblo, que se mueva en medio de su pueblo, que permanezca en medio del pueblo, pero que sobre todo el pueblo entienda que tiene un Dios. Amén, hermano. Para los momentos difíciles como para los momentos fáciles, para el momento de la enfermedad o de la salud, de la riqueza, de la pobreza, ahí está Dios. Donde tú estés, Él lo prometió. Amén, hermano. Amén. Muchas veces a usted le va a pasar algo, y a Cristo le pasó, que muchas veces usted ora y no siente la presencia de Dios. Usted le clama al Señor, hermano, lo llama, le pide, le suplica, y usted no siente nada. Parece como si Dios no lo escuchara. ¿A quién le ha pasado alguna vez? ¿Sí o no, hermano? Uno hasta piensa: Dios mío, ¿qué me está pasando? No siento a Dios, oro, clamo, no pasa nada, no siento nada, ¿verdad? Y hasta uno se preocupa: estaré fallando, estaré andando mal delante de Dios. Pero no se preocupe, porque el Señor nunca lo dijo, la Biblia no lo dice, nunca el Señor dijo: siempre me vas a sentir. Nunca dijo eso. Pero ¿sabe qué aseguró? ¿Sabe qué dijo con certeza? Nunca los dejaré, nunca los abandonaré, porque donde usted vaya y donde usted esté, ahí yo estaré contigo. Amén, hermano. No los dejaré, no los desampararé. ¿Sabía usted que la cuarta palabra de Cristo allí en la cruz del Calvario, hermano, fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén, hermano. Él sintió en ese momento la ausencia de Dios. Amén. Porque él no enfrentó al diablo como Dios. Si hubiera enfrentado al diablo como Dios, el diablo no le dura 3 segundos. Pero él enfrentó al diablo como hombre. ¿Quién sabía eso? Cristo era 100% Dios, pero era 100% hombre también. Y allí en la cruz lo enfrentó como hombre. No había nada de poder de Dios. Amén, hermanos, en él, como cualquier persona, hermanos, común y corriente. Por eso cada clavo en su mano, hermanos, lo hacía doler, lo hacía gritar. Cada latigazo desgarraba su piel y el dolor era impresionante. ¿Sí o no, hermano? El dolor que subió, porque el precio que tuvo que pagar por nosotros. Amén, hermano. A su nombre, glorias a Dios. Entonces, por eso él sintió allí la ausencia de Dios y clamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén, hermanos. Pero vemos en la palabra, hermano, que cuando usted es fiel a Dios,
El diablo te puede mandar donde te mande, porque yo no puedo decir el diablo no te va a poder tocar. Si es una aprobación de Dios, el diablo te va a poder tocar. Pero ¿sabe hasta dónde? Hasta donde Dios lo permita. Daniel fue acusado o no fue acusado. ¿Sí o no? Daniel fue acusado por sus enemigos. Hermanos, se convirtió o se cumplió más bien la palabra del rey en él, la orden. Lo metieron allí y lo lanzaron al pozo. Pero ¿qué pasó cuando él cae al pozo en medio de leones hambrientos? ¿Quién lo recibió? El ángel de Jehová que estaba ahí. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego por el rey Nabucodonosor fue lanzado dentro de un horno calentado 7 veces más normal de lo normal, hermanos, ahí estaba el ángel de Jehová. Porque eso, ahí se cumple la palabra. Esto no quiere decir que el cristiano no se va a ver envuelto en tormenta o que Dios te va a librar de la tormenta. Yo puedo decirle con seguridad, Dios no te va a librar de la tormenta. Lo que tiene que pasar, pasa, y lo que tiene que venir, viene. Pero si Dios permite que tú caigas, hermanos, en medio de una tormenta, Él te librará en medio de la tormenta. Amén, hermano. Él abrirá las aguas del mar para que tú puedas pasar por tierra seca y conocer que Dios está donde tú estás. Amén, hermano. Y te ampara y te libra, por fuerte que sea el enemigo, más fuerte y poderoso el Dios que está con nosotros. Amén. Alábelo porque Él vive. Y a su nombre, ¿quién comprendió? Hoy, con mucho dolor, tengo que decirlo, porque tenemos que ser reales. Amén, hermano. No podemos decir, hermanito, todo está bien en la iglesia, porque eso es mentira. Y eso es engañarnos nosotros mismos. Pero quiero con una seguridad del 100% decirle, hermanos, que en ese camino a Cristo ya muchos perdieron la batalla. Amén, hermanos. Hay pastores que perdieron la batalla, obreros que perdieron la batalla, miembros que están perdiendo la batalla. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad, hermanos, glorias a Dios, de poder entender que días difíciles vienen. Pasaremos pruebas, pasaremos cosas terribles. Amén, hermano. Pero hay que prevalecer en medio de la tormenta. ¿Sí, hermano? Estar firme. Aunque el viento quiera arrebatarlo, aunque el viento quiera, hermano, levantarlo, glorias a Dios, hay alguien que te sostiene. La Biblia dice que Dios sostiene al débil, levanta al que está caído y da fuerza al que no tiene. ¿Sí o no, hermano? Entonces no hay disculpa para la persona que de repente dice, estoy cansado, no quiero volver, mira que estoy desanimado. Eso es del diablo. Dios no tiene nada que ver ahí. Dios te dio espíritu de poder, espíritu de valentía y espíritu de dominio propio. ¿Amén, hermano? El diablo tiene que estar bajo la planta de nuestro pie, porque Él dijo, le doy poder para hollar, que significa pisotear. Te doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, y nada es nada. ¿Comprendió, hermano? A su nombre. Mira, hermanos, glorias a Dios. Hermanos, ahora la vida del cristiano tiene que estar siempre un 100%, hermanos, en guerra. ¿En guerra contra quién? Contra el diablo. Es más, con esto digo todo. El cristiano ni dormido descansa. Porque ¿cuántos sabían que cuando estamos dormidos es cuando el demonio aprovecha? ¿Sí, hermano? Y viene la persecución, viene los malos sueños, viene la pesadilla. Es cuando el diablo quiere, hermano, destruirle. Pero aún en el sueño hay un ángel que nos cuida. Amén, hermano. Pero hay que estar con él. Glorias a Dios. Aún dormido hay que estar dándole la batalla al diablo. Amén, hermano. A su nombre. Porque dice la Biblia, en Cristo somos más que vencedores. Entonces siempre hay que estar ahí, hermanos. Glorias a Dios. Ni en el ejército terrenal se perdona cuando un soldado retrocede. ¿Sabía eso? Cuando un soldado retrocede en medio de un combate, ¿sabe usted qué le dan? No le dan una medalla, no
le dan, hermanos, un tributo por esto, no. Esto tiene cárcel ante la ley, hermano, y le aplican un delito de cobardía. Amén. Y eso da, hermanos, años de cárcel. ¿Por qué? Porque el soldado, hermanos, puede estar en medio de la batalla más terrible, pero el soldado siempre tiene que ir hacia adelante, ¿no? Sin retroceder. Y así en la vida espiritual, el mismo Dios, que es el general de todo el ejército cristiano, dijo: el que retroceda no agradará mi alma. Amén, hermanos. Glorias a Dios. Ahora, dice la Biblia que Elías le dijo a Eliseo: mira, Eliseo, me es necesario ir al Jordán. Inmediatamente Eliseo le dice: vive Jehová, vive tu alma, no te dejaré. Y fueron ambos juntos. Amén, hermanos. ¿Qué significa en la Biblia Jordán? Significa arrepentimiento. Amén. Dice la palabra que todos los que venían para ser bautizados por Juan al Jordán, dice la Biblia, glorias a Dios, que lo primero que Juan les decía era hacer frutos dignos de arrepentimiento, confesando pues nuestros pecados. Amén. Y a su nombre, diga gloria a Dios. Y a su nombre, glorias a Dios. Mire lo que dice, hermanos, en el libro o Evangelio de San Marcos, glorias a Dios, en el capítulo 1, versículo 4. San Marcos, capítulo 1, verso 4 dice: y bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Comprendió, hermano? ¿Qué significa el Jordán? Arrepentimiento. Pero hay dos clases de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que el diablo aprovecha. ¿Y sabe cuál es? Cuando un cristiano se bautiza por emoción. Por eso no se puede bautizar a una persona por emoción. Si yo tuviera aquí una poseta en la iglesia y yo pregunto cada domingo, hermano, ¿quién se va a bautizar? No había faltar 2 o 3 cada domingo que se bautizan. ¿Sí o no? Y aumentaríamos el número de miembros de la iglesia rápido. Pero eso le agrada a Dios, no, hermanos. Porque una persona no puede bautizarse para perderse. Una persona tiene que bautizarse para ser salvo. Amén. Y primero la persona tiene que entender que el bautismo no es para los niños, es para personas responsables que pueden asumir una responsabilidad delante de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? 30 años, ¿sí o no? Era como 30 años, dice la Biblia, cuando se bautizó. Ahora, dice la Biblia que cuando venían, Juan nunca hizo un bautismo niño, eso es antibíblico. Juan bautizaba a hombres y mujeres, pero decía: arrepiéntase y confiesen sus pecados delante de Dios. ¿Sí o no, hermano? Y venían de todas las provincias, dice, hermanos, de Jerusalén, de todas las provincias alrededor, hermanos, de Galilea, de todos los lugares del Jordán, y se venían, hermanos, a Juan confesando sus pecados. Era una manera de arrepentirse, y ahí cuando bautizaba. Ahora, hay cristianos que se bautizan y al otro día ya no vienen a la iglesia. Después, hermanos, de estar dentro, se arrepintieron y dijeron: no, yo como que no voy más por allá. Amén, hermano. Sabía que antes, yo tengo una costumbre, cuando voy a bautizar a un hermano, puedo estar en el agua ya mismo, con el agua al cuello, y yo acostumbro a decirle a ellos: acepta
ser fiel a Cristo hasta el día de su venida, ser fiel a la palabra, a su doctrina hasta el día de su venida, o está a tiempo para huir? Porque después de ser bautizado ya no puede escapar. Así huya como hizo Jonás, Dios lo traerá de vuelta. Amén, hermano. Dios lo someterá porque hay un pacto ya entre él y Dios. Ahora, ¿quiere ser bautizado? Amén. Quiero ser bautizado. Entonces procedo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermano. Ahí ya la persona quedó ligado a Dios. Y si retrocediere, ya el resto lo hace Dios. ¿Sí o no, hermano? Huirá de la presencia de Dios, pero Dios le levantará tormentas en el río. Amén, hermano, en el mar, que lo hará retroceder y volver otra vez a Dios. Amén, hermano, a su nombre. ¿Quién comprendió? Por eso el Jordán significa arrepentimiento, pero del bueno. Cuando yo reconozco mi falla, reconozco mi error y le digo, Señor, no quiero ser más esto. A partir de hoy quiero ser una nueva criatura. Quiero servirle en espíritu y en verdad. Ayúdame porque yo no puedo solo. Y abandonar las cosas del mundo, el trago, el alcoholismo, el cigarro. Hoy en día, hermanos, glorias a Dios, uno queda triste cuando ve tanta juventud que se está perdiendo. Amén, hermano. Miles de personas están muriendo al año por causa del cigarro. Más no tanto del cigarro, sino de ese que se inventaron hoy, ¿no? Electrónico, ¿sí lo ha visto? Ese está matando más de 4 millones de personas en el mundo por día. Imagínate. Y usted ve, hermano, la gente fumando y fume esto. Y cuando sueltan esa humarada, parece la chimenea de un tren. Dios mío. Imagínese usted la juventud, hermano, consumiendo gasolina, hermano, percibiendo el boce, ¿no? Tanto, hermanos, tanta droga. Utilizan hoy en día hasta alcohol industrial. Imagínense el daño, ¿no?, que están haciendo. Por eso el cristiano tiene mucho que hacer. El cristiano tiene que orar. Aunque su vida esté bien, aunque su familia esté bien, hay una humanidad que se está perdiendo y tenemos que orar por ellos. ¿Sí o no, hermano? Pedirle a Dios por la juventud, por los niños, por el hombre, por la mujer, por los ancianos, por todos, hermanos. Porque estamos en un mundo que está cambiando en una manera acelerada, como señal que el Señor lo está volviendo. Amén, hermano. El Señor está regresando ya por segunda vez. Entonces tenemos que estar ahí percibidos. Amén, hermano. No dejemos de hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. ¿Sabía eso? Hermanos, ¿quién entendió el mensaje? Porque el cristiano, hermanos, no puede separarse de estas 3 cosas. Escuche. Betel, presencia de Dios. Jericó, lugar de guerra, vida espiritual, de oración, de ayuno, de santificación delante de Dios. Tercero, arrepentimiento. ¿Sí o no, hermanos? Nunca, glorias a Dios, hermanos, volver a lo que antes hacíamos. Amén. Usted hizo lo malo mientras pudo. Ahorita hay que hacer lo bueno. ¿Sí o no? Porque conocimos a un Dios de poder, el cual nos ayuda y nos manda que tenemos que ser diferentes. Porque no somos igual al mundo. No somos iguales a las naciones. El Señor dijo, las naciones tienen tales costumbres y las practican, mas no el pueblo de Dios. Nosotros ya no figuramos como una nación pecaminosa, sino como un pueblo santo para Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Alaben al Señor. Y a su nombre, póngase en pie, hermano. Y que el Espíritu Santo de Dios hable más y mejor en cada corazón. Vamos a colocarnos en pie. Quiero, hermanos, otra vez recordarle a los hermanos, y no lo digo por ustedes, porque el que es obediente no necesita de tales cosas. Pero los desobedientes vamos a apretar un poquito. ¿Sí, hermano? A partir de noviembre, glorias a Dios, va a haber, glorias